Cordial saludo a todos, perdón, buenas noches, siendo las 9:11 de la noche, después de esperar 11 minutos la asistencia de estudiantes al encuentro, procedo a realizar la grabación del encuentro sincrónico programado para hoy lunes 7 de mayo para el curso de periodismo y géneros periodísticos. Desde aclarar que este mensaje se había enviado desde la semana pasada, donde se compartió a todos la agenda de encuentros sincrónicos a realizarse durante el curso, y en la mañana de hoy lunes se volvió a enviar el mensaje con los enlaces actualizados. Por ello, entonces, ante la inasistencia de estudiantes, procedo a dejar la grabación del encuentro. Hoy entonces la idea era poder compartir con los participantes sobre las características que presentan los géneros periodísticos. Tenemos entonces de que los géneros periodísticos están repartidos en diferentes maneras. Tenemos unos géneros que son los de opinión, otros que son los géneros mixtos y los géneros informativos. Tenemos a nivel de los géneros de opinión de que estos interpretan la actualidad y contribuyen a formar opinión, a formar ese concepto propio del ejercicio académico y ese concepto de me dijeron que esto era bueno, que esto me podía servir para esto, que esto me podía servir, por ejemplo, como remedio. Eso me están dando el punto de vista de un docente, esto me están diciendo qué puede pasar si realizo algo, ¿cierto? Me están ayudando a tomar decisiones para que yo determine qué puede pasar y qué es lo que se está compartiendo allí, ¿cierto? Da el punto de vista, los géneros de opinión dan ese punto de vista de alguien, pues su nombre lo dice de opinión, para hablar y compartir entonces sobre los ejercicios que se están realizando de pronto en su momento. Tenemos que dentro de estos artículos, dentro de estos géneros de opinión, se ubica, por ejemplo, la editorial. Hablamos de la editorial a nivel de los medios escritos, ese espacio dentro del periódico en el cual el director comparte algunas anotaciones, presenta algún tema en especial, algún tema que invite a analizar, que invite a difundir, que invite a dar el punto de vista del medio sobre algo específico, si el medio apoya a algún candidato, qué piensa el medio sobre la corrupción, por ejemplo, sobre la libertad de prensa, etc. Tenemos los artículos de opinión, que son estos artículos en los cuales el autor específico da su punto de vista y el periódico lo publica, pero hace la salvedad de que es en ese punto de vista del medio. Tenemos las columnas informativas que normalmente en los periódicos escritos que todavía presentan este ejercicio, la columna informativa comparte ese quehacer de la persona dando su opinión sobre algo, ¿cierto? Periódicos como el colombiano, el tiempo, también tienen esas columnas de opinión de personas reconocidas o que han logrado alguna validación en el medio para poder generar ese compartir. Y tenemos las cartas al director, que a veces usted como lector le escribe al director planteando algún tema, algún interrogante, alguna queja, y esos entonces generan respuesta publicando el proceso. Hay algo que hay que tener presente, es que estas cartas al director en los últimos 3 años han tenido una variación bastante fuerte en los medios escritos, por no decir que han desaparecido, siendo entonces abordados por la participación de Twitter como órgano informativo del proceso académico. Tenemos entonces los tipos de géneros mixtos, desde mi punto de vista son un poco más agradables, pero también bastante retadores para el comunicador social. Los géneros mixtos invitan a combinar la información de opinión con la interpretación. Es decir, usted va a informar sobre un tema,
pero al mismo tiempo, de manera directa o indirecta, va a dar su punto de vista sobre ese ejercicio que se está desarrollando. Aquí entonces entran mucho lo que son las crónicas. Las crónicas como esa experiencia vivida por usted sobre un tema específico. Las entrevistas, que son pues bastante conocidas, o los reportajes interpretativos, donde usted como periodista, por el inicio de una situación, preferiblemente se va lo más histórico que se pueda, de manera inicial, para abordar, para estar todo relacionado y conocer todos los puntos de vista sobre este proceso. Y a partir de ahí, de estas interpretaciones, empezar a subir toda la información, a escalar el ejercicio que se quiera como desarrollar, a generar ese reportaje interpretativo en el cual usted presenta el origen, de la información, usted presenta entonces qué es lo que causa que eso sea un hecho informativo, qué puede estar pasando, qué es lo que puede estar sucediendo. Ejemplo, puede un accidente, pero ¿qué pasó para que ese accidente se realizara? Es entonces donde usted tiene que investigar un poco la familia o los participantes, todo desde la ética profesional y también dependiendo del contexto en que se encuentre. Hablamos de reportaje interpretativo también es donde usted da a conocer un poco sobre ese tema, un tema específico, aunque usted interpreta la realidad o el entorno en que éste se ha creado, pues siempre hay que intentar hacer lo posible de ser muy neutral al momento de informar. ¿Qué es ser neutral al momento de informar? Yo averiguo qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, por qué pasó, para qué pasó y cómo podría quizás tener eso un impacto en un futuro. En ocasiones eso lo tengo que averiguar en minutos porque no tengo la posibilidad de mucho tiempo para dialogar con la persona. En ocasiones lo tengo que averiguar en días porque no me dan toda la información completa. Pero eso ya es el ejercicio que usted como periodista vaya a realizar. Recordemos que periodismo nos da quizás unas bases y por más que lleguemos en su momento con preguntas estructuradas, con preguntas específicas de esto lo que va a pasar, esto entonces me van a contestar, no, siempre hay que tener atentos, perdón, siempre hay que estar atentos a que en el ejercicio práctico, en el desarrollo de las situaciones, todo puede cambiar en cualquier momento y es importante adaptarnos nosotros a la realidad y que no sea la realidad la que se tenga que adaptar a nosotros. Me explico. Si usted está acostumbrado a dialogar o a grabar siempre sus entrevistas con el celular porque le queda siempre fácil para transcribir, pero ya donde va a estar no puede, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo voy a adaptarme? ¿Será que entonces me queda mal realizar la entrevista si abordo procesos y abordo entonces solamente ideas principales en el momento? Si solamente entonces abordo pequeñas palabras para luego hacer el texto, ¿me va a quedar mal? ¿Dónde va a estar entonces el grado de intención que tengo para hacer este tipo de espacios de desarrollo? Ese grado también de atención. Recordemos que nosotros como periodistas no nos podemos quedar solamente pensando en lo que me están contestando. Yo tengo siempre que eh, visualizar, tengo que proyectarme, tengo que continuar
leyendo el entorno para comprender lo que está pasando en él y poder tener herramientas muchas más herramientas para poder preguntar, para comprender todo lo que esté pasando en el ejercicio. Tenemos entonces otra clasificación, pues hablamos que se clasifican en informativos, de opinión, mixtos. Recuerden que los informativos narran esos hechos de actualidad, como son la noticia o el reportaje informativo. Acá, en la diapositiva anterior, les hablaba del reportaje interpretativo. Acá hablamos del reportaje de la noticia y el reportaje informativo de la noticia. El gobierno dice que va a aumentar las semanas de pensión. La noticia. Reportaje informativo. El gobierno dice que va a aumentar las semanas de pensión debido a la falta de recursos, debido al proceso, etcétera. ¿Cierto? Estoy contando por qué eso está pasando. No simplemente estoy diciendo que eso va a suceder. ¿Cierto? Estoy yendo más allá, estoy compartiendo, estoy visualizando, estoy proyectando lo que se va a tener, lo que se va a relacionar allí, ¿cierto? Estoy contando a las personas el origen o el complemento de la información. Yo les invito a que revisen los periódicos, sobre todo en los sitios web y algunos también ediciones impresas. Ustedes ven que tienen la noticia y casi siempre en la parte inferior de la noticia aparecen algunos cuadritos informativos. Eso ya podría llamarse quizás que de noticia pasó a reportaje informativo, porque está complementando, está terminando de contextualizar la información para que la gente pueda profundizar o pueda entonces analizar qué hacer, ¿cierto? Pueda quizás consultar en otras fuentes y ya ir creando su propio punto de vista. Antes de abordar este espacio específico de géneros periodísticos como es el reportaje, es importante que tengamos presente algo, que en cualquier tipo de escrito, noticia informativa, crónica, reportaje informativo, perfil periodístico, etcétera, siempre hay que buscar conservar esa neutralidad. Que la gente no sienta que nosotros como periodistas estamos más de un lado para otro, más de un lado que para otro, porque eso puede ser perjudicial. Hablamos de que puede ser perjudicial por el ejercicio que van a desarrollar, por el espacio académico que se está como visualizando, ¿cierto? Digamos que puede ser perjudicial si empezamos a tomar partido, porque también la reputación suya como profesional puede empezar a quedar. Veremos sobre, bueno, qué va a suceder con qué va a pasar, cómo voy a manejar el espacio. Entrando a este ejemplo o esta presentación de género periodístico sobre el reportaje, es importante que tengan presente que el reportaje tiene esa parte de que se investiga sobre el tema, se recopilan hechos, el reportaje debe de informar, debe de presentar una idea, debe describir una situación, debe de narrar entonces qué es esa situación que se está compartiendo y debe de recrear ese ambiente. Es decir, siendo el reportaje el más libre de los textos informativos, porque hay que nos da un poco más de libertad para desarrollar esto, debemos de tener presente que es quizás también el que tiene mayor grado de exigencia, ya que el reportaje nos lleva a investigar, nos lleva a recopilar información, a clasificarla, a determinar qué va a servir para informar, qué se puede presentar, qué es necesario escribir un poco más o ampliar la idea, a qué hay que meterle la narración y qué recrea, ¿cierto? Que recrea, que hay que quizás darle ese toque fantasioso o ese toque de manejo, de relación.
de relación con el ejercicio que se está como desarrollando, que se quiere contar. Siendo entonces el reportaje ese género informativo, considerado quizás el rey de estos, el reportaje puede incorporar esos recursos y procedimientos de otros géneros periodísticos. El reportaje puede llevar noticia, puede ser novelesco, puede tener crónica, puede parecerse quizás a un ensayo. En este caso, en el reportaje, son abundantes los detalles que hay que resaltar sobre los hechos, los personajes, el lugar. El relato de la actualidad debe ser extenso, debe haber una reconstrucción de la noticia o esa parte informativa y tener los nuevos datos y perspectivas periodísticas. Pues esos nuevos datos, esa información que los otros no han contado, ¿para qué voy a volver a contar lo que ya se contó? Ejemplo, yo para qué voy a volver a contar el accidente del avión del Chapecoense sabiendo que hace un año ya toda la gente contó sobre él. Yo puedo contar quizás sobre el accidente del avión, pero ¿qué hay más allá? Otros puntos de vista, quiénes fueron los afectados, cómo se afectó el medio ambiente, el impacto en la flora, en los familiares, en el equipo, etc. Recordemos entonces que en este caso para el reportaje, este debe llevar una estructura. Estamos hablando que la estructura lleva un titular, una entradilla que capta la atención del lector. Debe de tener un desarrollo de relatos, de hechos. Debe tener entonces ese cierre final, esa sintetización del texto, esa sentencia que concrete la idea, ¿cierto? El reportaje, recordemos entonces que tiene esa intención de atraer la atención, de suscitar interés, de avivar el deseo de la información, de incentivar a la acción. Algunos espacios, por ejemplo, a nivel de televisión que podríamos mirar como reportajes, el programa de los informantes o Séptimo Día, diría quizás que son unos espacios bastante importantes para mirar, siendo quizás un poco más, en el caso del reportaje de Séptimo Día, o los que tengan en sus canales programas como Testigo Directo pueden también tener unos muy buenos ejemplos de reportajes. Los informantes puede ser quizás un poco más enfocado a que visualicen allí espacios de crónica periodística y de la buena, porque casi siempre son basados en la experiencia de los periodistas ante el diálogo con algunas personas. Para finalizar entonces hablamos de que el reportaje debe ser informativo, que desarrolla una noticia con una objetividad que incluye declaraciones y descripciones, que es interpretativo cuando analiza y explica por qué sucedieron los hechos, que puede ser investigativo cuando hablamos de la forma casi detectivesca que demuestra y expone una situación. Ejemplo, caso Odebrecht, Panama Papers, entre otros. Pues es social cuando aborda temas de la vida cotidiana y costumbres. Tiene algo de científico cuando explica los avances y descubrimientos más recientes también que se estén presentando. Tiene una semblanza, porque hablamos de que describe detalladamente la forma de ser de una persona, y podría ser en ocasiones también un reportaje de viajes, donde aportan o cuentan a través de allí experiencias personales, impresiones, emociones, no solamente a nivel de viajes, sino también de pronto viajes a un nuevo empleo, viajes a una nueva experiencia, entre otros. A nivel del curso, en el espacio de anuncios, compartiré entonces el video del profesor Carlos Mario Correa. El profesor Carlos Mario Correa es del municipio de Caldas, Antioquia, periodista de la Universidad de Antioquia. Tiene en este momento también maestría en periodismo. En su momento fue periodista del periódico El Mundo, de la época de los años 90. Fue, digamos que el corresponsal de Medellín para esta agencia informativa. Y desde allí estuvo acompañando todo lo que fue el periodismo y la difusión de los hechos que sucedieron en los años 90. Alcanzó a ser en su momento periodista buscado por los narcotraficantes, por Pablo Escobar, entre otros, para mandarlo a matar por el tipo de información que compartía. Él allí entonces en este video hace algunas reflexiones importantes sobre la importancia de los géneros periodísticos
para la formación del comunicador social y de las personas a nivel general. Este mensaje entonces será compartido a través del espacio de anuncios para que pueda ser validado por ustedes. Por el momento entonces, siendo las 9:31 y teniendo presente que no ingresó ningún estudiante al encuentro, no se pueden realizar preguntas ni inquietudes en este espacio. Bueno, acabo de llegar un estudiante, Juan Camilo, buenas noches, bienvenido. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, profe. Bien, gracias. Bueno, Camilo, ya estamos entonces dando cierre al encuentro porque ninguno había ingresado a este espacio. Sí, yo incluso alcancé a tomar, pues a llegar como a las 9:10 más o menos. Alcancé como a escucharlo cuando ibas explicando sobre los tipos de géneros que tenemos pues como tal. Y pues mientras ibas avanzando pues estuve escuchando. Ah, bueno, Juan, muchísimas gracias entonces por eso. La idea es entonces, en esta parte de la que pudiéramos hablar un poco sobre las características de los géneros periodísticos y de la relación que estos tienen pues como en sus respectivos espacios, ¿cierto? Sí, señor. Juan, ya entonces, me hubiera gustado que me hubieras notificado mucho antes de la llegada para que pudiéramos entablar un poco el diálogo. Sí, señor. Eh, ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta sobre alguno de los temas del curso o sobre al menos el tema en general que abordábamos en este espacio, que era sobre las características de los géneros periodísticos? Profe, pues como tal, creo que abarcó muchísimo el desarrollo sobre los géneros periodísticos. Lo da muy bien explicado porque yo sinceramente estaba un poquito enredado en el desarrollo de algunas actividades pues de los otros semestres o de la primera actividad suya, pero ahora pues viendo esto sí da como más claridad sobre el desarrollo pues y sobre como tal el organismo de los géneros periodísticos como tal, ¿cierto? Sería bueno haber contado pues con la presencia de todos los compañeros para haber entablado pues como un debate o escuchar otras opiniones de ellos. Considero que, como usted lo decía, el reportaje abarca todo eso que tiene los géneros periodísticos. O sea, con el reportaje se puede hacer muchísimas cosas. Y pienso que es un género que nos lleva a concluir o a realizar de manera eficaz toda información o toda noticia que uno quiera dar a desarrollar. Creo que es el género más importante como tal, pues según usted pues lo explicó, resaltó mucho sobre el reportaje y abarca todo lo que lleva a los otros géneros periodísticos. Sí, Camilo, es importante tener presente que aunque el reportaje es quizás un poco más libre, pues también tiene un poco Sí, más de exigencia en el proceso, ¿cierto? claro que sí. Que no podemos salir en todo momento con reportajes. Ah, no, sí, claro, profe, obviamente. Dependiendo del hecho que se quiera informar o de lo que esté ocurriendo en el momento, hay un género periodístico para el desarrollo, ¿cierto? Pero quiero pues como también enfatizar de que el reportaje sí es como el más centrado, como el más, ¿qué digo yo? O sea, el que más incorpora todos los elementos para el desarrollo de la noticia. Exactamente, sí, aplica un poco más de los géneros, es un poco más libre dentro del Sí, sí. ejercicio que se está desarrollando. Implica también un poco más de investigación y acá es importante que tengamos presente algo, el público al que queramos nosotros llegar. Claro que sí, Esto o va a sea, ser es súper importante eso, el público al cual se va a dirigir y como tal el lenguaje que se va a utilizar para ese público, porque no es lo mismo pues hablarle a unos niños o redactar noticias para niños que para adolescentes o gente adulta, ¿cierto? No podemos ir a hablarle a unos niños sobre la guerra o sobre lo que está pasando en la Comuna 13, eh, que ir a hablarle o darle la noticia a gente adulta. Entonces hay que mirar cómo se va a dirigir la noticia, qué lenguaje se va a hacer y cómo se va a transmitir la información. exactamente.
Eso es bastante importante. Camilo, para finalizar, yo quiero dejar entonces acá presente en la grabación, y debido también a que en el pasado encuentro solamente estuvo un estudiante para la aclaración de las dudas de la guía de actividades, Claro que sí. hablamos que entonces ustedes hasta el momento han realizado 3 espacios. Han realizado un foro de presentación, están Sí, terminando de realizar una línea de tiempo sobre la historia del periodismo, sí, y en señor. este momento ustedes están enfocados hacia la sala de redacción. Esta es la redacción, claro que sí. Sala de redacción, que es una actividad, digamos que bastante exigente. Acá ustedes se están enfrentando a un primer ejercicio de fogueo sobre la importancia de la escritura. Acá vuelve y juega la importancia de determinar los géneros, de conocer las características. Ustedes acá entonces recibieron en su momento unas primeras asignaciones de instrucción. Decía, en este espacio usted recibirá instrucciones grupales o personales en transcurso de 48 horas para la realización de noticias o trabajos periodísticos sobre temas de actualidad o situaciones concretas para el ejercicio. Todo dependiendo de la presentación que ustedes realizaron en el foro de este espacio, ¿cierto? Sí, señor. En este caso, por ejemplo, si vamos contigo, tú recibiste flores, ¿cierto? Sí, señor. De la comuna, lo que está pasando en las comunas de Medellín. Dice, la ola de violencia que azota las comunas de Medellín está generando casos de fobia para salir a la calle. Género noticia. Yo como jefe de redacción les estoy dando acá unos lineamientos. Una Sí, línea, señor. un tema. Ustedes vayan, investiguen, profundicen. Algunos han recibido género libre, otros recibieron quizás géneros específicos para también hacer un poco más ameno este espacio. El trabajo, sí, señor. Algunos compañeros han ya dado respuestas. Es importante que tengan presente la importancia de titular. Acá los titulares van a jugar un papel bastante, bastante importante, chicos, porque es que si no se titula algo, no se vende. Yo engancho al lector es por la lectura. Por la lectura y por el título. El título muchas veces es llamativo para el lector, pero siempre hay que tener presente que los 4 primeros párrafos son los que van a enganchar como tal al lector, o, o con lo que se va a dar pues como inicio de la noticia, o a lo que se vaya a desarrollar, ¿cierto? Y algo muy importante, siempre ponerle título al final del desarrollo de la temática. O sea, no va a ir uno a ponerle el título al inicio de la temática, sino al final de haber desarrollado como la noticia o lo que se haya de realizar. No sé si estoy errado, profe. Me confundiste con el aporte. O sea, cuando vayamos a desarrollar este trabajo, siempre que se le vaya a poner título a algo o al trabajo que se está realizando, sería bueno colocárselo al final. O sea, al final de haber desarrollado toda la temática. Ya te entendí, ya te entendí. Sí. Sí, ya te entendí. Ya. Lo que había entendido era que finalizando el texto escrito se pusiera el título. No, o sea, buscarle el título como tal al texto escrito al finalizar la investigación o lo que se vaya a redactar, ¿cierto? Porque ese título es el que nos va a enganchar para que el lector pueda pues como meterse en la noticia o en lo que se va a desarrollar. Ajá. Eso es esa parte. Finalizando el espacio, finalizando el texto es lo que ya debemos de entrar a poner, porque allí es donde se empieza a legalizar todo, Sí, analizar el proceso y mirar entonces qué es efectivo, qué no es efectivo, qué se puede continuar y qué no. ¿Cierto? Acá entonces ustedes han recibido algunas instrucciones, tienen en su momento pues ya hay algunas indicaciones, y a medida de más rápido hagan la instrucción, más rápido van a recibir el mensaje, y de esta manera podrán ir recibiendo todas las indicaciones. ¿Listo? Entonces a eso les pido por favor que tengan muy presente, que sean muy ágiles, para participar, porque igual vienen días feriados y en estos será difícil generar la interacción. claro que sí. Entonces, a finalizar el compartir de pantalla, en este caso, agradeciéndote, Camilo, entonces la participación, siendo las 9:41 de la noche,
doy por finalizado este encuentro, teniendo presente que según la agenda que les compartí vía correo electrónico del curso y anuncios del curso, nuestro próximo encuentro temático sería el 24 de mayo, jueves. Allí la idea es entonces que podamos dialogar un poco sobre periodismo y el papel del comunicador social al momento de informar. Profe, muchísimas gracias. ¿Hasta dónde podemos informar nosotros como comunicadores? ¿Hasta dónde arriesgarnos por informar? Y abordaremos entonces quizás un poco el caso de los periodistas de Ecuador para mirar también los límites que nosotros podemos tener. Camilo, gracias a tu participación, siendo las 9:42 de la noche, cerramos esta grabación.